como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo estás, mi querido y adorado Géminis? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y en este momento vamos a ver tu lectura. No quiero hablar más, sino de una vez vamos a sacar esa cartita de personita especial, de alguien del pasado, presente o futuro. ¿Cómo está tu vida amorosa, pues? Porque de eso es que hablamos acá en estos videos. Aquí veo que no hay comienzo de nada. Por ahora no estoy viendo ningún comienzo. Todo más bien terminó. Aquí se ve que esta situación se acabó. Los planes se vinieron abajo. Tenían planes quizás de algunas cosas y todo se vino abajo. ¿Verdad que sí? Por alguna razón en especial. No sé qué pudo haber pasado acá. Vamos a seguir viendo. Pero lo cierto es, mi querido Géminis, que ahorita la situación tuya con respecto al amor en este instante es que esa persona rompió planes, quitó planes, anuló planes. Es la carta de esa persona, no es la tuya. Es la carta de esa persona, donde dice, ya yo no quiero más. Anuló todo. Lo que íbamos a hacer, ya no lo vamos a hacer. Hubo una ruptura. Definitivamente aquí, eso es lo que estoy viendo. Esa persona parece ser que ya dentro de todo estaba bastante cansada, bastante agotada, quizás de tantas cosas, tantos problemas, no lo sé. Lo cierto es que ya esa persona ha tenido que soltar cargas. No le ha quedado más remedio, no le quedó más remedio, porque las cargas eran muy fuertes y las tuvo que soltar. Estoy entendiendo acá que esta persona a quien yo le estoy leyendo, pues su ex tuvo que soltar y se fue. Estaba acumulado de problemas, estaba acumulado de dudas, de inseguridades, no sabía ahorita en qué momento estaba, no sabía si quería o no quería, no sabía cómo estaba contigo, no sabía nada. Y definitivamente eran cargas tan grandes y las soltó. Soltó esas cargas y se fue. Asimismo, esa es la situación que hay para muchos de los ex de Géminis. Tú estás como quien dice, hoy mira, de muy mal, no has hecho sino hablar con tu gente, con tus amigos, quizás a lo mejor decir lo mal que te está sucediendo, contándole a tu gente, contándole a tus amigos, contándole a todo el que te pregunta por esa persona lo mal que se portó. No te sientes bien, sientes que de verdad no te merecías lo que esa persona hizo definitivamente. Tienes una energía como de reproche, como que de verdad no era justo que hiciera eso conmigo. Se fue y me dejó. Así mismo, se fue, se largó, dice que ya no me quiere, se cansó, todo lo que fuera, y tú estás bla, bla, bla. Hablando muchísimo con tus amigos, con tu gente, con tus conocidos muy íntimos, hablando de esa situación. Y de verdad, eso no deberías. Yo diría que más bien que no hablaras muchísimo, no hicieras muchos comentarios, porque tú no sabes las vueltas que da la vida, ¿sabes? Y tú no sabes si a la larga esta persona pueda volver. Y si alguien le habla, mira, es que lo que pasa es que Géminis dijo esto y esto y esto. Entonces, como que no quedarías muy bien parado o muy bien parada. Aquí se ve que probablemente la relación se va a hacer como más, como yo diría al final de todo, una relación que se va a hacer como más independiente. Aquí veo que definitivamente tanto esa persona como tú estarán completamente independientes el uno del otro. Aquí se ve que sí puede haber quizás en un futuro más o menos a largo plazo, puede ser que haya digamos, un compongo, pero no estoy como muy segura. No, aquí realmente, definitivamente, probablemente esta persona ya se hartó, se cansó, ya se ve que no hay copas de amor que ofrecer. Se ve que todas las cartas, a excepción de la reina de bastos, salieron invertidas. Me está diciendo que definitivamente esta relación, cada quien se va por su lado. Aquí, hasta ahora, por el momento, veo que aquí no hay un recompongo. Si estás preguntando por una nueva relación, si estás preguntando si estás preguntando por un nuevo inicio, un reinicio,
o una reconciliación, yo te diría que por ahora las cosas no se estarían dando. Es una relación, al final de todo, queda como que esto va a estar muy independiente. Quiero decir, cuando digo independiente, quiero decir, probablemente esta persona puede ser que en un momento determinado pueda aparecer en tu vida, pero nunca como en una relación. Quizás de amigos, de amigas, que tienes que verte siempre con esa persona porque no queda más remedio, etcétera, etcétera, pero es algo completamente independiente. No veo acá una nueva relación para con esa persona. Definitivamente creo que esto fue que ya quizás esta persona se cansó, se hartó, no sé por qué, se cansó y definitivamente esta persona trató de irse, se fue, se está yendo para ver las cosas desde otro punto de vista, para ver qué otras cosas puede conseguir, porque ya se estaba sintiendo completamente al borde, al techo, al ras. ¿Me comprendes? Por eso es que esta persona se fue. Quizás a lo mejor tú en tu momento, yo no sé cómo quedaste tú de sentimientos con esa persona, pero estoy sintiendo que tampoco fue que quedaste como muy triste, que digamos. Se terminó todo y se terminó y se acabó porque de verdad quedaron digamos, como que estaban muy conscientes los dos de que esto tenía que suceder. Algo así como que esta relación se tuvo un techo, se estancó y cada quien ha decidido tomar su rumbo para su propio bien, ¿ok? Así que ahí te estoy dejando. Déjame ver aquí una carta. Quiero ver aquí el oráculo de los enamorados. A ver si de repente te sale a ti por aquí alguna otra cosita chévere, más o menos. Vamos a ver qué otra cosa puede haber. Sí que te digo, es lamentable porque sí es cierto, esa persona, y sí, no solamente esa persona, los dos se quedaron hartos, o sea, se estancó la relación, se acabó la magia, así mismo. Aquí dice, ese amor viene por ti, no le hagas esperar. Ajá, hay un amor que viene para ti, así que no le hagas esperar a ese amor que viene para ti. Entonces, vamos a ver, puede ser un futuro, otra persona nueva que pueda venir para ti, puede ser. Yo no descarto la posibilidad de que en cualquier momento esta persona también empiece a sentir un poco la cuestión. Yo sé que por ahora eso no va a ser posible, mi querido Géminis. Por ahora no, porque se ve que aquí hubo como no fue, no, ni siquiera fue que sorpresivamente la persona se fue con alguien o que te hizo una infidelidad o algo así que yo diría, ¿no? Sino que fue como que ya se estaban acumulando bastante problemas, ya se faltaba el respeto, ya de verdad las cosas no estaban marchando bien, ya de repente ni nos hablábamos siquiera, ya prácticamente eran más discusiones que alegrías, por todo nos molestábamos, entonces la relación llegó un momento en que se topó, se trancó, se atascó. Y entonces esa persona definitivamente decidió eliminar planes, eliminar todo, salirse de la relación y sí, tuvo que soltar cargas, las tuvo que soltar, no les quedó más remedio. Y sí, se ve que de verdad de tu lado, bueno, tú no quedaste tampoco llorando, ni gritando, ni padeciendo, tú sabías que eso iba a venir. Y sencillamente ahora lo que sí que te dice el tarot es que ahora por ahorita el amor quedó congelado, digamos, como en stand-by, y vamos a ver más adelante. Pero yo diría que sigue adelante con tu vida porque probablemente puede ser que venga alguien más a tu vida, alguien diferente. Por ahora esta persona no va a venir. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.